Espacio Fraile y Blanco. Esta noche comienza la octava edición, como bien me decía Carlos, la octava edición, ya más de 8 años, trabajando en el Espacio Fraile y Blanco y haciendo cada último miércoles de mes las conferencias. Por cierto, ni el fútbol no puede nada con nosotros, porque siempre hay gente de pie y siempre hay gente que espera con ansiedad y con ganas los encuentros. Así que les agradezco en estos tiempos en los que a veces se pone tan de manifiesto la mediocridad y los contenidos a veces tan banales. Es un lujo poder contar con un público fiel que valora el esfuerzo que hacemos en cada edición, en cada temporada. Agradecer, como no, al equipo de CIPSA por acompañarnos y por confiar un año más en nosotros. Ángela, Pilar, Carlos, a todo el equipo, por supuesto, a todo el equipo que viene con nosotros y que nos acompaña, y son ellos los que organizan y son ellos los que nos ayudan en que todo salga bien. Y hoy comenzamos, sin más preámbulo, a recibir a una invitada más. Ella viene dispuesta a hacernos una especie de manual entre cerebro y hablar además con un lenguaje entendible y práctico, que es al fin y al cabo el que nosotros queremos saber. Ángela, nuestra compañera Ángela, directora de CIPSA, junto a Carlos, será la que lleve una vez más las charlas, será la conductora de la conferencia, del encuentro con nuestra invitada, y voy a dar un preámbulo a la invitada. Quiero presentar brevemente. No puedes. Brevemente, pero es que ha hecho muchas cosas nuestra invitada, entonces la brevedad va a ser más complicada, pero quiero hacer un breve esbozo de nuestra invitada, que es Carmen Sarabia Cobo. Actualmente es docente e investigadora en la Universidad de Cantabria, licenciada en Enfermería y especialista en Enfermería de Trabajo y Psicología Organizacional y de Empresa. Licenciada en Antropología Social y Cultural, doctora en Psicología, hizo una tesis doctoral sobre el procesamiento de expresiones faciales emocionales de las personas mayores y las personas con deterioro cognitivo leve, obteniendo la calificación de cum laude. Completa su formación académica con 3 másters universitarios sobre gestión sanitaria, investigación y cuidados de enfermería, con 11 títulos de experto universitario. Es coordinadora del Grupo de Investigación de Enfermería en el Instituto de Investigación Sanitaria de Valdecilla. Sus principales líneas de investigación se centran en la atención a la calidad de vida de las personas con demencia y sus cuidadores, el estudio del estrés, ¿qué falta nos hace?, y el burnout en profesionales que cuidan a personas con demencia. Ha liderado más de 15 proyectos de investigación y colabora en 2 proyectos europeos sobre las bases genéticas del Alzheimer y sobre la implementación de instituciones amigables para personas mayores. Ha recibido más de 10 premios de investigación nacional e internacional. Autora de más de 60 artículos científicos de impacto, 10 capítulos de libros y codirectora de 6 ediciones de cursos de verano en la Universidad de Cantabria sobre el envejecimiento y la demencia. Ha impartido numerosos cursos, conferencias, talleres y más de 50 conferencias en España y Latinoamérica. Como docente fue reconocida en 2017 en la gala realizada en Sudáfrica por el Consorcio Internacional de Educación en Abierto como profesora del año. Como profesora de la Universidad de Cantabria imparte docencia en más de 9 asignaturas de grado y de máster en las carreras de enfermería, física, matemáticas, ingeniería civil e ingeniería energética y de minas, con más de 300 estudiantes cada año. Estoy intentando abreviarlo, pero es que es una invitada muy activa. Yo la abrevié primero y tú después. También ha dirigido actualmente 4 tesis doctorales en la Universidad de Valencia e Islas Baleares sobre temas relacionados con los cuidados de enfermería en diferentes ámbitos. Y ya por último, dentro de su labor como divulgadora científica, quedó finalista de los monólogos de ciencia Falema 2017 con 2 monólogos sobre su propia tesis doctoral que pueden encontrar en YouTube. Ha participado en eventos de divulgación en Pit of Science, en el TEC Sardinero, en varios cafés científicos, en una masterclass del movimiento Talent Girl para acercar la ciencia a las niñas, y actualmente dentro de la asociación Laia Mainstein, junto a otras compañeras que buscan la visibilidad de la mujer en la ciencia, realiza la obra de teatro infantil Esencia de Mujer, que lleva 2 ediciones realizadas en el Palacio de Festivales de Santander, actuando delante de más de 2.000 escolares, de 2.000 jóvenes. ¡Wow! Intensidad, ¿eh? Muchas gracias a todos por acompañarnos y toma la palabra Ángela Carmen. Gracias.
Bueno, ella es muy buena divulgadora, ya ha estado con nosotros otras veces haciendo Club de la Comedia, hablando sobre de medicamentos, nos reímos mucho en ese sentido, y creo que la vamos a entender muy bien en todo lo que ella pueda decir. Pero yo, por tratar el tema de una forma original, he puesto Mente y Cerebro Manual de Instrucciones. Y entonces quiero tratarlo como si el cerebro fuese una máquina y como en todos los libros de instrucciones, pues tendríamos que ver la estructura y los componentes del aparato, las funciones que tiene, las recomendaciones, los fallos en el sistema. Todo este tipo de cosas son las que vamos a ir viendo. Lo primero, mente y cerebro. ¿Hay diferencias o lo mismo? ¿Qué diferencias hay, Carmen? Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, si no doy la espalda a nadie, darle las gracias a Ángela. Es una extraordinaria psicóloga que cree firmemente en que acercar los conocimientos a la población es muy importante. Yo también, y solo por eso la aplaudo, así que a tus pies. Y he hecho una pregunta que todo el mundo se hace de cerebro y mente, ¿es algo distinto o es lo mismo? Pues les pongo en antecedentes. Descartes, que era un filósofo y un matemático, decía que el cerebro es una cosa y la mente es otra. De ahí viene el pensamiento cartesiano. ¿Se han oído hablar de él? Pues hoy los científicos dicen que no, que solamente es una cosa. Y lo dice uno de los grandes, que es Antonio Damasio, que es uno de nuestros grandes neurólogos, que dice que el cerebro es el órgano y la mente es el resultado del órgano. Es como separar el latido cardíaco del corazón. El corazón es el órgano, el latido cardíaco es el resultado. Por lo tanto, la mente es el resultado del órgano, que es el cerebro, que se supone que todos tenemos y cada uno usa como buenamente cree, incluido Donald Trump. Lo cual, los neurólogos, que deben ser los del servicio técnico del aparato, ¿no? Bueno, aparte de luego las funciones, que tú te dedicas también a eso. Vamos a ver la estructura y los componentes de este aparato, ¿no? ¿De qué partes consta el cerebro? Pues a nivel más grande, es decir, la estructura, o a nivel más pequeño, las neuronas. ¿De qué está formado? O sea, ¿de qué consta el aparato? Sí. Los sesos que ven ustedes en la carnicería, no sé si a alguien le gustan, los sesos de correr y demás, pues ustedes tienen lo mismo pero un poco más grande. Ese es el resumen. El cerebro, para que se hagan una idea, sabemos exactamente cómo funciona desde la década de los 80. Antes intuíamos lo que hacía el cerebro. ¿Por qué desde la década de los 80 ya sabemos bien lo que hace el cerebro? Porque fue en la década de los 80 cuando empezamos a hacer resonancias magnéticas. ¿Les suena? ¿Le han hecho alguno? O la tomografía computerizada, el TAC. Hasta entonces no había. Fíjense, solo tiene 30 años la resonancia magnética. Con lo cual, antes, para saber qué había dentro del cerebro, el genial don Santiago Ramón y Cajal, ¿les suena? Le dieron el premio Nobel porque fue el que empezó a ver las neuronas al microscopio. Antes intuíamos lo que había dentro del cerebro una vez que usted se había muerto y lo podíamos saber. Con lo cual, ahora, gracias a la resonancia magnética, todos son ventajas. Ya no hay que matar a nadie para verle el cerebro. Para que se hagan una idea, su cerebro viene a tener el tamaño más o menos de un coco, pesa entre 1 kilo o 1,2 kilos, depende del peso de la persona, y tiene la consistencia de la mantequilla dura, para que se hagan una idea. Y tiene dos estructuras muy importantes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Antiguamente, cuando había trastornos mentales graves, si alguien vio la película de Alguien voló sobre el nido del cuco, cuando había grandes trastornos se hacían lobotomías. ¿Les suena esto de la lobotomía? La lobotomía era una intervención quirúrgica más o menos fácil o desagradable que consistía en cortar el puente que une el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. Ese puente se llama cuerpo calloso y lo que hacían era introducir una varilla por la fosa nasal y quemar el puente. La desconexión entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo hacía que el cerebro se quedase a oscuras, porque su hemisferio derecho y su hemisferio izquierdo tienen funciones diferentes. Dicen que el hemisferio izquierdo, mal llamado cerebro masculino, es el que se encarga de la lógica, el pensamiento. Mi abuela decía que mi abuelo de eso no mucho. La lógica, el pensamiento, el raciocinio frío, mientras que el hemisferio derecho se encarga más de la parte de la imaginación, las emociones, la fantasía, y por eso se le llamaba cerebro mal llamado femenino. Se supone que nosotras somos más sentimentales. Dentro de esas dos grandes estructuras hay dos células muy importantes en su cerebro. La más conocida, la acabo de nombrar, que don Ramón Santiago y Cajal descubrió, que es la neurona, la célula estrella. Vendría a ser algo así como Messi
y Ronaldo en los equipos de fútbol. ¿Pero qué serían Messi y Ronaldo sin el resto del equipo de fútbol? Nadie. Por lo tanto, en el cerebro ustedes tienen una segunda célula que es igual de importante y mucho más numerosa, que es la célula de la glía o célula glial, que es una célula que hasta ahora no le dábamos importancia. Esa célula de la glía es la que da soporte a las neuronas, las alimenta y las limpia. Y tienen un papel importante. ¿Cómo funcionan las neuronas? Las neuronas son células aisladas, igual que las que tienen ustedes en la piel o en el corazón, que se comunican unas con otras a través de una cosa que se llama sinapsis. La sinapsis no es más que electroquímica. Cuando nosotros estudiamos en la facultad, lo que estudiamos es electroquímica, reacciones químicas que generan electricidad. Luego les contaré cuánta electricidad produce su cerebro. Hay gente que va fundida por la vida, pero normalmente producimos electricidad. Pues esas conexiones entre las neuronas son las que posibilitan la mente, el pensamiento. Cuando éstas enferma el cerebro, pero también puede ocurrirle a la célula de la glía que pueda enfermar. Con lo cual tenemos las dos grandes estructuras, el hemisferio derecho y izquierdo, con funciones diferentes y luego dos células importantes, la neurona y la célula de la glía. Hay varias preguntas juntas, digamos que ¿cuánto tarda en formarse? Si hay diferencias según la edad, si se va modificando con el tiempo, ¿qué influyen esos cambios? El cerebro humano, el órgano más complejo de toda la evolución. Aunque parezca mentira y usted piense en su cuñado, el cerebro es lo más evolucionado que tenemos en la especie. Y como les decía, hace apenas 30 años que sabemos al 100% cómo funciona. Pero el cerebro sufre cambios. Es el único órgano del cuerpo que viene al mundo sin estar completamente formado. El corazón del niño está completamente formado, los pulmones también, el sistema musculoesquelético más o menos, pero el cerebro no se termina de formar por completo hasta los 23, 27 años. Bueno, si usted tiene hijos adolescentes entenderá muchas cosas. ¿Entiende lo que acabo de decir? 23, 27. No significa que alguien de 25 no tenga el cerebro y todas las funciones básicas desarrolladas, pero significa que la parte más importante del cerebro, donde vendría a estar el director de orquesta, que es aquí, esta zona de detrás de la frente se llaman lóbulos frontales. Es lo que ha evolucionado más tarde en la especie humana. Y en el lóbulo frontal es donde usted toma decisiones, planifica el futuro, tiene el pensamiento lógico y está la inteligencia. Lo que nos vendría a distinguir a unos de otros, pues se termina de desarrollar por completo entre los 23 y 27. ¿De qué depende eso? De dos cosas. Uno, de su componente genético, porque hay rasgos que heredamos genéticamente, y dos, de los estímulos que usted reciba a lo largo de la vida. Personas con un entorno muy pobre, sin pocos estímulos, que no leen, que ven el Sálvame, ese tipo de cosas, tienen el cerebro menos desarrollado, no sé si me entienden. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona por estimulación externa. Por eso hay dos periodos muy importantes de su vida donde el cerebro sufre un cambio brutal. Uno es en la primera infancia, a los 3 añitos, y otro es en la adolescencia, a los 12 y 14. ¿Qué le ocurre al cerebro en esos momentos? Hasta los 3 años se han creado muchas conexiones. El bebé es como una esponja, ¿se acuerdan? El bebé lo aprende, lo absorbe todo, con lo cual tiene neuronas hiperconectadas. Pero a partir de los 3 años tiene que cambiar el cerebro del niño, porque empieza a conectarse con el exterior de otra manera. Por eso a los 3 años es una edad idónea para aprender un nuevo idioma. A los 3 años sufrimos la primera poda neuronal. Poda neuronal significa que perdemos hasta el 15% de la masa cerebral. Se pierden neuronas que ya no le hacen falta al niño. La segunda gran poda neuronal en el gran cambio de la vida, que es la adolescencia. ¿Se acuerdan ustedes de su adolescencia? Venga, que me ha llovido tanto. ¿Recuerdan ustedes terribles aquel momento de no sé quién soy, dónde voy, quién soy? Más una cosa llamada hormonas, que subían, bajaban, con un mundo que no entendías y con una mente que no comprendías. ¿Por qué? Porque tu cerebro se estaba remodelando por completo. Hay gente que lo padece más, esa poda neuronal, y hay gente que pasa por la adolescencia sin enterarse. Esa poda neuronal ya no vuelve a repetirse a lo largo de la vida adulta, pero sí hay modificaciones, hasta el punto de que su cerebro, señoras y señores, sigue cambiando hasta el día que usted se muera. Es el único órgano del cuerpo que cambia hasta el último día.
aunque tenga usted 100 años de cerebro. Incluso la piel, que es el segundo órgano que más rápido cambia. Ustedes mudan la piel cada 21 días. Es lo que tardan en cambiar todas las células dérmicas. 21 días. Por eso es tan importante hacernos los lifting y las exfoliaciones, que no tiene remedio. Pero el cerebro, hasta el último día, fruto de esos cambios neuronales. Para fomentarlos, ya les he dicho, la parte genética y 2, la estimulación continua y constante. Por eso yo, que soy profe de envejecimiento, a toda la gente mayor le repito lo mismo. El día que usted crea que tiene que dejar de aprender, su cerebro se muere. No sé si me acaban de entender. El cerebro no deja de aprender ni de cambiar nunca. Y les voy a dar otro mensaje interesante. ¿Saben cada cuánto tiempo cambia la estructura del cerebro? Las conexiones de unas neuronas con otras. Cada 20 minutos. A no ser que sean ustedes impermeables al conocimiento, que hay gente que es impermeable a los cambios estamos cada 20 minutos. El cerebro que ha entrado hoy aquí ya no va a ser el mismo que cuando salga. El único órgano del cuerpo que tiene esa capacidad. Hay dichos y diretes sobre las diferencias entre hombres y mujeres. Y estamos hablando del cerebro. ¿Hay diferencias entre el cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer? Ya para quitarnos las dudas. Para quitarnos las dudas. Hay 2 grandes órganos que siempre han servido para propaganda política y todo tipo de justificación. Uno es el color de la piel. Es el gran órgano que ha justificado desde las grandes matanzas étnicas y todo el apartheid. Y el segundo órgano que ha servido para justificaciones políticas es el cerebro. Las deficiencias cognitivas. Primer gran estudio en Estados Unidos diciendo que los negros, literal, lo decía el informe, los negros tienen menos capacidad cognitiva que nosotros. Segundo gran colectivo que se ha visto afectado por eso, las mujeres. Hay estudios que dicen que tenemos diferencias cognitivas cerebralmente. ¿Es real? No. Anatómicamente tenemos el mismo cerebro. Han abierto miles de cerebros, da igual el sexo. Solo hay una pequeña diferencia entre el cerebro de un hombre y de una mujer, que es la misma diferencia que hay entre el cerebro de un hombre y otro hombre, que es el estímulo hormonal. Las hormonas, es lo que nos diferencia, ¿no? Nosotras tenemos muchos estrógenos y ustedes, caballeros, tienen mucha más testosterona. Esa modificación hormonal lo único que hace en el cerebro es una modificación en la interpretación del mundo emocional, el mundo de las emociones. Pero nada más, no afecta a la inteligencia, no afecta a la memoria. Y ustedes me dirán, sí, pero hay estudios que dicen que las mujeres somos superiores cognitivamente en inteligencia, en lógica, y que los hombres son mejores para las matemáticas y para la orientación espacial. ¿Han oído esto? Estudios que están muy sesgados por un componente muy importante que se llama cultura. Si a mi abuela toda la vida la educaron para una cosa determinada y al varón le educaron para otra cosa determinada, ¿qué ha aprendido a hacer el cerebro de esa mujer versus al de ese hombre? Desarrollar funciones diferentes. Pero cuando tú estudias en igualdad de condiciones culturales y educativas hombres y mujeres, ¿existen diferencias? No, lo que existen son distintos cerebros, que eso no se lo he dicho. Hay 2 cosas que usted, no, digo 2 no, 3 cosas que le diferencian de cualquier ser humano del mundo. Una son sus huellas digitales, ni siquiera los gemelos tienen las mismas huellas. Segundo, que le diferencia a usted su cerebro, totalmente diferente del de un gemelo. Y lo tercero, una cosa que se llama ARN mitocondrial, que es una cosa que hay dentro de sus células. Cada uno de nosotros tiene un ARN mitocondrial distinto. En lo demás, más o menos somos parecidos. O sea, que eso del lenguaje, de las emociones y pimpa, tampoco. Es educacional. Cultura y educación. Vale. Les voy a poner un ejemplo porque esta le tengo que contar. Mi tercera carrera es antropología, porque yo necesitaba entender las diferencias culturales. Hay un poblado en la zona del Himalaya donde los roles de género están invertidos. Quiero que se lo imaginen. Quien trabaja y cría a los niños es el hombre. Quien escoge marido, además puede tener 3, es la mujer. Quien imparte justicia es la mujer y quien dicta las leyes es la mujer. Todos los roles que nuestra cultura tiene asignados al género femenino, allí lo hace el hombre y al revés. No sé si me están entendiendo. Eso existe. Ya desaparecerán, en breve. Existe. Cuando se han hecho estudios antropológicos con ellos, de tipo diferencias de género cognitivo o diferencias, no hay ninguna. Con lo cual, la cultura determina nuestro patrón de conducta y también la inteligencia. Les pongo un ejemplo también muy estúpido. Hace 50 años, cuando hicieron un estudio de cociente intelectual de los españoles y españolas de este país, las mujeres teníamos menos cociente intelectual. Eso es real, es un informe de hace 50 años.
¿Cuál es la razón? ¿Quién accedía a estudios? ¿Qué miden los test de inteligencia? Funciones cognitivas académicas. Los test de inteligencia son funciones cognitivas, matemáticas, lenguaje, geometría. Con lo cual, cuando interpreten a veces ese tipo de sesgos, hombres más inteligentes que mujeres, vayan siempre a entender quién lo ha hecho, con qué intenciones y las diferencias culturales. Pues claro que los niños de África tienen conciencia intelectual menor que los españoles, pero no porque haya deficiencia, es porque su sistema educativo cultural, ¿cómo es? ¿Sí? Y hay una cosa que a mí me resulta curiosa, o he escuchado algo, pero quiero saber de ti. Las nuevas tecnologías, que ya no sé por qué llaman nuevas, que tienen ya bastantes años, ¿no? Pero entendéis a lo que me refiero, han hecho que haya modificaciones, porque dicen que en la velocidad de absorción de las cosas, en nuestra impaciencia, no sé si hay alguna modificación y cuáles has oído tú que hay. Si hemos dicho que el cerebro cambia cada 20 minutos y que la estructura de tu cerebro depende de los estímulos externos, las nuevas tecnologías, el móvil, el YouTube, el Internet, ¿creen ustedes que habrá modificado algo nuestro cerebro? La respuesta es sí, y a gran velocidad. De hecho, YouTube, el Instagram, el Facebook y el móvil han generado más cambios en la estructura cerebral que los 1000 años previos que tenemos libro escrito. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías van directamente al impacto visual y auditivo. De todos los órganos de los sentidos que tienen ustedes, que igual pues luego hablamos, el más rápido para que usted sobreviva es la vista y el oído. ¿Qué es un vídeo de YouTube? Vista y oído. Con lo cual, si yo paso muchas horas, tengo mucha velocidad, tengo videojuegos, la velocidad de tiempo de reacción hoy de nuestros adolescentes es mayor. ¿Por qué? Porque su entrenamiento con los videojuegos es mayor. ¿Problemas que tiene? Tiene cosas positivas y cosas negativas. Una de las negativas es que, para que lo sepan, esto de que todos los niños tengan un ordenador en el aula, pues fíjense, en Finlandia lo han quitado. Primer sistema educativo del mundo, Finlandia lo ha prohibido. ¿Por qué? Porque los niños hasta los 11-12 años no deberían tener acceso a la tecnología, porque el cambio de la estructura cerebral es muy importante y ahora tenemos que el tener acceso muy rápido a Wikipedia y a la tecnología hace que una parte de su cerebro, que es donde está su memoria, que es el hipocampo, sea menor en nuestros adolescentes. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. No sé si me entienden. La función crea el órgano. Con lo cual las tecnologías sí están teniendo un impacto negativo, pero también están teniendo un impacto positivo. Los adolescentes de hoy son más creativos, con mayor capacidad de comunicación, aunque usted no lo crea si tiene adolescentes, tienen mayor capacidad de interconectividad, son mucho más rápidos, mayor tiempo de procesamiento y están aumentando el cociente intelectual. Cosas negativas, que habría que retrasar el uso de esa tecnología o al menos, no sé si me entienden, dosificarla. Pero tampoco hay que evitarla. Yo cuando me dicen a alguien, la gente, sobre todo las madres, los móviles habría que prohibirlos, porque la tecnología es mala. Y pues fíjense, cuando Gutenberg creó la imprenta y empezaron a aparecer los primeros libros impresos, ¿qué dijo la Iglesia, que era la gran receptora de la cultura? La literatura escrita va a pervertir las almas. Hay que quemar los libros porque va a ser malo. No sé si me están entendiendo. Y con la tele, igual que con la tele, cualquier nueva tecnología siempre va a haber un rechazo. Lo que tenemos que quedarnos es con la parte positiva. Con lo cual todo es una herramienta buena y mala. Y el cerebro está cambiando hoy, sí, y a velocidades agigantadas. Atención, curiosidades Sí. sobre el funcionamiento del cerebro, sobre la electricidad, sobre el dolor, la lateralidad, lo que Cosas te quieras curiosas contar. Sí, de nuestro curiosidades. cerebro. Fíjense, les decía antes que el cerebro funciona por electroquímica. El cuerpo humano es una batería, generamos electricidad. Y hay dos grandes órganos que generan electricidad. El primero, yo creo que ya saben cuál, que es el que hay que dar una descarga eléctrica para activarle, que es el corazón. El corazón funciona por electricidad, es una bomba. Pero hay un órgano que genera más electricidad que el corazón, que es el cerebro. Su cerebro, cuando está en pleno rendimiento, es capaz de activar una bombilla de 25 vatios. No está mal. No sé si era bajo consumo o alto consumo, hay gente que igual va fundida por la vida. 25 vatios es mucho. ¿Cuándo genera más electricidad y está en máximo funcionamiento su cerebro? Y me dirá usted, bueno, 8 de la mañana, después del segundo café. No, cuando usted duerme profundamente es cuanto más activo está el cerebro. Si yo le hiciese usted una resonancia magnética, cuando usted duerme, todo su cerebro está
iluminado, es el momento de mayor activación. ¿Por qué? Porque dormir profundamente es el momento que utiliza el cuerpo para descansar y el cerebro para reorganizarse. Por eso dormir profundamente es muy importante. Por eso el Alzheimer y la demencia se relaciona con el insomnio crónico. Dormir es importante. Cosas aparte de la electricidad, el cerebro está contralateralizado, pero no sabemos por qué. No solo el suyo, el de todos los primates, los mamíferos y los insectos. ¿Qué significa contralateralizado? Que su hemisferio derecho coordina la parte izquierda de su cuerpo y su hemisferio izquierdo coordina la parte derecha. ¿Por qué? No se sabe. Por eso ustedes, cuando oigan a alguien que le ha dado un ictus o un derrame cerebral y digan, ¡ay, le dio un derrame en el hemisferio derecho, pero se le ha quedado inútil el brazo izquierdo! ¡Qué raro! No, porque este hemisferio controla esta parte del cuerpo, pero no se sabe muy bien por qué esa contralateralidad. Tampoco nos importa mucho. Otra peculiaridad que tiene el cerebro, no sé si han visto recientemente, intervenciones a cerebro abierto, con el paciente totalmente consciente. Dices, ¡wow! Tienes al paciente totalmente consciente, sin anestesia, operando el cerebro y él tan pichi. Y dirás tú, ¿y eso? Porque el cerebro es el único órgano que no tiene terminaciones dolorosas. El cerebro no siente dolor, porque no necesita sentir dolor. Por eso cuando a usted le duele la cabeza, no le duele el cerebro. Lo que le duele es todas las terminaciones nerviosas del cráneo, de la piel, pero no el cerebro. Por eso a alguien le puedo quitar el cráneo, apuñalarle el cerebro y se va a enterar. ¿Dónde lo vamos a hacer? Lo único que gana, que no duele. Bien, y luego igual hablamos un poco de qué consume el cerebro. Sí. Ahora, funciones, has dicho algunas, como imaginación, etcétera, pero es como para qué está diseñado, qué funciones tiene, como, no sé, las sensaciones de la percepción, el aprendizaje, emociones. ¿Para qué sirve el cerebro? Sí, ¿para qué sirve? Realmente. Pues eso, ¿para qué sirve? Yo me acuerdo haber ido a dar una charla a un colegio y tenía todos niños de 5 y 6 años. Esos son los que más preguntan. Me acuerdo uno que me dice, a ver, Carmen, que yo lo entienda. ¿El cerebro para qué sirve? Porque mi madre le dice todo el día a mi padre, es que eres tonto. Entonces, ¿qué es? ¿Para ser listo? Y la pregunta es muy buena, ¿para qué sirve el cerebro? Muchos de ustedes miran para pensar. ¿O no? Porque fíjense, la medusa es un animal que no tiene cerebro y ha sobrevivido 600 millones de años. Hay esperanza para la gente, ¿no? Cuando no pasa la El cerebro solo funciona para una cosa, que es para lo que estamos diseñados, no lo olviden, que es para sobrevivir. Para sobrevivir, ni para ser feliz, ni para ganar dinero, ni para pensar. Está diseñado para sobrevivir. Es la máquina perfecta para enfrentarte al peligro. Ahora mismo aquí hay un incendio y créanme que no van a decir, no, primero que se salven los mayores. No, tu cerebro se pone en modo supervivencia y mi gran hermano. O sea, sálvese quien pueda. Primer principio del cerebro, para que tú sobrevivas. Por eso en situaciones de miedo, de peligro o de angustia, quien toma control es la parte más antigua del cerebro, que es el llamado cerebro reptiliano, que es el que está aquí, donde está el bulbo raquídeo, donde está el cerebelo, donde le dan la puntilla al toro para matarle, donde a veces si rompes el cuello de una persona es una manera, que he dicho esto, de matarla rápido. Esa parte más antigua del cerebro es la que toma el control. El segundo punto para el que está diseñado el cerebro, curiosamente, y esta parte es muy bonita, es que está diseñado para que usted sea feliz. El cerebro está diseñado para pasarlo bien, se lo juro. El cerebro está diseñado para pasarlo bien, porque si yo lo paso bien, ¿cómo? Estoy satisfecho. He dejado preñadas a un montón de hembras. Después, cuando eres hembra y te han hecho 7 hijos, ya no lo ves igual, pero la parte de diversión, pasarlo bien, la búsqueda del placer. La búsqueda del placer es buscar comida, buscar cobijo, buscar abrazos, buscar amor, buscar afecto. Eso le ayuda al cerebro a que usted sobreviva. Y eso se consigue intentando ser feliz. Luego nos cuentan San Valentín, Navidad y demás que consumamos para ser feliz. Es una manera de manipular ese sesgo que tiene el cerebro. Con lo cual el cerebro está diseñado para dos cosas. Una, que usted sobreviva, para que pase sus genes a la siguiente generación. Y dos, para que usted lo pase bien. Por eso, en el feto humano, la primera emoción que desarrolla el cerebro es la de la alegría. Lo primero que esboza el feto en el vientre materno es la alegría, antes que la tristeza. Y ustedes dirán, en este valle de lágrimas.
¿no? Que nos han dicho, estamos diseñados para sufrir, para pasarlo mal, ¿no? En este valle de lágrimas. Pues no, alguien se equivocó cuando nos contó la historia. Porque igual la gente feliz se queja más. No sé si me están entendiendo. Con lo cual, el cerebro está diseñado para sobrevivir y para pasarlo bien. Pues iba a preguntar primero por el aprendizaje, pero como has entrado por emociones, vamos por ahí entonces. Antes del pensamiento y la emoción, ¿se dan juntas un poco y qué funciones tendrían las emociones? Pensamiento y emoción. Sí. Esto, para responderlo, cuando decimos el cerebro es pensamiento y luego siente, la realidad es que es al revés. Evolutivamente, su cerebro, si le vemos cómo ha ido transmitiéndose desde los anfibios, los primates, hasta usted, tenemos 3 cerebros, realmente es uno, pero 3 cerebros evolutivamente. El más antiguo he dicho que es el cerebro reptiliano, el que tenemos en común con los reptiles, donde están los instintos y la supervivencia. Luego se añadió un segundo cerebro, que es la llamada zona límbica, que es donde están las emociones. La estructura antigua de su cerebro, después de los instintos, son las emociones, el procesamiento emocional. Eso lo tenemos en común también con el resto de mamíferos y con algunas aves y también con algunos peces. Y el tercer cerebro, el último que apareció evolutivamente, el más reciente, es la neocorteza, la parte más externa de su cerebro. Ahí es donde está el pensamiento lógico. Por lo tanto, evolutivamente es antes la emoción que el pensamiento. ¿Por qué la emoción? Porque la emoción me ayuda a sobrevivir. Si yo de pronto conozco a una persona y tengo un feeling negativo, ¿no? Dices, esta persona no. Luego entra en juego el pensamiento y te dice, ya, pero es buena persona, parece educado. Pero tú tienes un feeling de que no. El feeling es la emoción que te está diciendo, esta persona no me gusta. Y luego ya entra el sentido común. Es como cuando nos enamoramos. Tú te enamoras de tu marido y 40 años después le miras desde la lógica y dices, ¿pero qué llevo aquí? No sé si me entienden. El corazón, el sentimiento, es más poderoso que la razón. Por eso a veces hacemos tonterías, sobre todo por amor. No sé si me están entendiendo. Su pensamiento no es lógico, no sé si me entienden, no es lógico. La razón vino después a intentar dirigir lo emocional. Pero lo primero siempre es la emoción. Luego hay gente muy fría y muy calculadora, que no tiene sentimientos ni emociones. Pueden ser los psicópatas o el psicópata puro, que es solo racional, que dice voy a utilizar a esta persona, pero no hay sentimientos. Pero ante todo somos emoción. Por eso la próxima vez que usted tenga, que seguramente ya lo hará, pero yo se lo digo a la gente joven, una corazonada o un sentimiento o un me lo dicen las tripas, ¿le suena esto? Háganle caso. Porque es ese sistema rudimentario de la supervivencia que te está dando una señal. Porque el pensamiento lógico solo sirve muchas veces para distraernos. Es extraño lo que acabo de decir, pero funciona así. La mente lógica, ese pensamiento, tengo que hacer, esto es lo que me conviene, debería ir por aquí, a veces lo único que hace es distraernos y enturbiar. Por eso muchas veces cuando tengan que tomar una decisión, duerman. Porque ¿qué hacen cuando consultamos con la almohada? Asentar y dejar que el corazón y la razón vayan de la mano. Con lo cual, lo primero, la emoción, que tenemos olvidada. Sí, y a veces enturbia, es cierto. Y para mí otras veces aclara, pero eso es más de terapia. No es de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué pasa cuando reímos? ¿No? La alegría, has dicho que es el difunto Pablo Herreros, que era antropólogo también, estuvo hablando aquí, decía que habíamos evolucionado por la colaboración más que por la lucha, ¿no? Era una de sus teorías. Y entonces ese reírnos, ese buscar, ¿qué pasa en el cerebro cuando nos reímos? ¿Qué ocurre? ¿Por qué la risa? Les he dicho antes que la supervivencia empieza con la alegría, porque si yo disfruto y busco el placer, acuérdense de algo muy importante, y es que el ser humano es ante todo un animal social. Si no hay contacto humano, no evolucionamos. La risa genera dos cosas. Una, que si yo me río te estoy diciendo que no soy peligroso, a no ser que sea un que me matan, que puede ser, pero normalmente en general no soy peligroso, hay un buen ambiente, podemos disfrutar, y la risa es eso, es un vehículo de socialidad, por eso se contagia. Han oído gente que se ríe y se te contagia, porque también el llanto se contagia, pero se contagia más la risa. Y la risa genera algo muy interesante, y es que segrega de manera masiva, no solamente hace falta reír, simplemente con que sonríen. De vez en cuando tengan un mal día, aunque parezcas una loca,
sonríe, porque cuando sonríes se conecta directamente a una zona muy antigua del cerebro que segrega endorfinas, que son unas sustancias que es la morfina natural. Y la morfina, que mal sirve para aliviar el dolor, pero nos hace sentir bien. ¿Con qué generamos endorfinas? Demostrado científicamente. Riéndonos, comiendo chocolate negro, o algo que te guste, algo que te dé placer. Bueno, el alcohol no. Bailando, de todas las actividades físicas, la que genera más endorfinas, bailar, aunque sea ridícula bailando, da igual. Y practicando sexo, de esto 3 veces a la semana. No sé cómo va. No sé cómo va. No, de todo es reír, bailar, el chocolate y eso. Se puede sustituir lo primero con lo segundo, pero Uno de cada. para generar endorfinas. Porque eso le da chute natural sobre todo porque aquí el dolor. Vale, también hay muchas curiosidades pues, respecto al miedo o la ira, ¿no? ¿Qué ocurre ahí en nuestro cerebro o cómo lo procesamos eso? ¿O cómo lo utilizamos? El miedo. Más o menos dentro del mundo de las emociones, que hay muchas, normalmente el gran estudioso, el doctor Paul Ekman, que también es controvertido. Paul Ekman, hay una serie que se llama Miénteme o Lie to Me, no sé si les suena, está basado en él. Tiene un libro muy bueno, Paul Ekman, que se llama Cómo detectar mentiras. Te suelen comprar las esposas que creen que su marido es infiel, esas cosas. ¿Cómo detectar mentiras? Bueno, Paul Ekman dice que hay unas 6 emociones básicas. Él se fue a estudiar a un poblado de Papúa Nueva Guinea que nunca habían tenido contacto con el hombre blanco y les mostraba imágenes de expresiones faciales de ira, enfado, asco, alegría, y estas personas detectaban, incluso en el rostro del hombre blanco, este tipo de emociones. Y él dice que estas emociones son innatas y universales. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo las detecta y son innatas porque se sabe que las personas ciegas de nacimiento, que nunca han visto el rostro de otra persona, son capaces de emitir las emociones de alegría y tristeza porque las tenemos programadas genéticamente. Las emociones cumplen un papel, que es sobrevivir. Y todas las emociones son necesarias, todas, desde el miedo hasta la tristeza, porque nos ayudan a sobrevivir. La primera, ya les he dicho, la alegría. La segunda, la contra, la tristeza. Si no estuviésemos tristes o tuviésemos procesos de duelo, no evolucionaríamos. La tercera, muy importante para sobrevivir, la ira o el enfado. Hay gente que se va al infarto por ese enfado, pero la ira es necesaria porque nos pone en modo de lucha, o para partirle la cara a alguien o para huir. Luego otra, el asco. Esa gente que va así, puñada, ¿no? Cuando te ve. Ese tipo de cosas, el asco. El asco es necesario para detectar y transmitir que algo que estoy comiendo o una situación me repugna y decírselo a otras personas. El cerebro es muy sensible con el asco. Otra, como no, el miedo. El miedo es supervivencia pura. Imagínense ustedes cuando vivíamos en la época del mamut. Si viene el mamut todo corriendo hacia mí, digo, ay, no sé si huir o atacar. ¿Qué haré? Porque como no siento miedo, de hecho la gente que no siente miedo, que es una deficiencia de la amígdala, una zona del cerebro, tiene problemas para sobrevivir. No sé si me entienden, ¿me tiro de lado? Me tiro. El miedo, importante. Y la última, la sorpresa. La sorpresa, la de, desde, qué bien, qué mal. La sorpresa nos indica que hay algo que nos desconcierta y se lo transmite a los demás. Con lo cual, todas las emociones son necesarias. Problema en nuestra época actual, hedonista y consumista, que queremos estar aquí todo el rato con alegría, subidón, felicidad y anular por completo la tristeza o el miedo. Y eso va en contra de la supervivencia y la evolución del cerebro. Pero eso sería otra conferencia. Para hablar. Bueno, y respecto a otras funciones importantísimas, bueno, el aprendizaje, la memoria, la atención. Cuéntanos un poco en ese sentido qué hace el cerebro. El cerebro les dice que funciona como una mente donde hay pensamientos, hay emociones y hay lo que se llaman funciones cognitivas superiores. Las funciones cognitivas superiores son el resultado del cerebro y ahí se encuentra el lenguaje, el cálculo matemático, el pensamiento lógico. También se encuentra todo lo relacionado con el procesamiento emocional. Ahí está la memoria, ahí está la atención y la concentración. Son funciones que nos ayudan a sobrevivir. Es así. De todas estas funciones cognitivas, la primera, la más importante y la vía de entrada para todas las demás, para el aprendizaje, para el pensamiento lógico, para estudiar, la atención. Si usted no presta atención, no va a entrar nada en su cerebro. Y tenemos un problema con nuestro cerebro, que prestar atención consciente y constante
cansa mucho y que es muy fácil engañar al cerebro. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Repitan conmigo meche, por favor. Meche, 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 meche. Y ahora deletrea meche. M-E-C-H-E. ¿Qué beben las vacas? Leche. Lo que acabamos de hacer es jugarle una mala pasada a su atención. Porque cuando al cerebro le engaño y le dirijo en una dirección, meche, y tú, meche, deletrea meche, dame meche, tardas 2 segundos en decir. La atención es la principal función cognitiva. Con esta entra todo lo demás. Si no hay atención, no hay aprendizaje. Si no hay atención, no hay memoria. Si no hay atención, no hay inteligencia. Un ejemplo muy simple de atención que me dicen a mí mis estudiantes cuando les doy cursos de aprender a estudiar. Y les digo, ¿os ha pasado alguna vez que estás pensando en el Facebook Juego de Tronos que tienes que merendar o en la novia? Estás leyendo los apuntes, te ves a ti mismo leyendo, llegas al final de la página y no te has enterado de nada. ¿A que usted también le ha pasado? Sí. Y de pronto dices, ¿cómo es posible si lo estoy leyendo? Me veo leyéndolo, pero no me he enterado de nada. Porque su atención está focalizada en otro lugar. Normalmente en las preocupaciones, normalmente en una discusión previa, normalmente en que tengo que pagar las facturas o normalmente en, Dios mío, tenemos que volver a votar. ¿Pero qué país es este? ¿A qué tú sigues leyendo? La atención es la que requiere atención consciente para que eso que he leído lo pueda almacenar en la memoria y lo pueda comprender. ¿Cómo se evita eso? Leyendo en voz alta. Leyendo en voz alta. Cuando usted lee en voz alta, obliga al cerebro a prestar atención consciente. Así que primera función, la atención, prestar atención. Muchos me dirán, yo soy distraído, tengo mala memoria. Porque tendemos a confundir prestar atención con tener mala memoria. Y no es lo mismo. La persona que es distraída lo único que es que no presta atención. Hay gente que va por la vida porque lleva la cabeza. No sé si igual conocen a alguien así. No, pero no tiene un problema de memoria, porque cuando presta atención consciente, memoriza. ¿Cómo se mejora la atención? Entrenándola. Entrenándola es prestar atención desde cómo es el calzado de la persona sentada a su izquierda, sin mirar. ¿Cuántas escaleras han subido para llegar a esta habitación? ¿Qué prenda y qué color lleva la persona sentada a su derecha en la parte de arriba? ¿De qué color es mi chaqueta? Ya se habrán fijado. Eso es prestar atención. Cuando uno presta atención en ejercicios pequeños, todos los días, desde voy a contar cuántas matrículas pares me encuentro cuando llego a casa, el número de cajeras que hay en el supermercado, cuántos camareros hay, esos ejercicios conscientes entrenan la atención, que es ese músculo que les he dicho que es importante para aprender y memorizar. Luego viene la concentración, luego viene el lenguaje, luego viene el cálculo matemático. Esas funciones están en zonas de tu cerebro distintas. Por eso lo de ustedes de letras o de ciencias, ¿les suena esto? ¿No? Yo soy de ciencias mixtas, Alberto es más de ingeniería, bueno, los ingenieros son más raros. Toman aparte, los de matemáticas, etcétera. Es porque este cerebro está estructurado en zonas distintas. Hay personas brillantes para las matemáticas, pero son penosas para el lenguaje, porque está ubicado en zonas del cerebro diferentes. Cuando yo entreno todo el cerebro, con la atención y la memoria, soy capaz de estimular todas esas áreas. Pero repito, funciones cognitivas diferentes, áreas diferentes. De todas, la más importante es la atención. Y bueno, este aparato que tenemos, que es complicadísimo, Sí. Yo creo que es como un universo en pequeño. Tendremos que tener alguna recomendación, por ejemplo, para el mantenimiento, ¿no? Cómo entrenarlo, estimularlo, ¿has hablado algo de eso también? Si acaso podemos pasar a las fuentes de alimentación. ¿Cómo alimentar el cerebro? Sí, de qué se alimenta y cómo influye la alimentación o el ejercicio, qué podemos hacer ahí para el mantenimiento del aparato complejo. Por partes, cuando ha dicho que el cerebro es como el universo real, de hecho ha sido definida como la catedral de la complejidad. Y que sepan que tienen ustedes más neuronas en su cerebro que estrellas conocidas en la galaxia.
Qué frase más bonita para llevar. Sí. Un sábado por la noche tiene usted más estrellas. ¿Por qué? Porque tenemos 100 millones de neuronas, neurona arriba, neurona abajo. La neurona y la glia funcionan y se alimentan de dos cosas muy importantes. De hecho, son las células que más consumen esas dos cosas, que son el oxígeno, que usted respira, y la glucosa, la mal llamada azúcar. El 20% del oxígeno que inhalas se va directamente al cerebro. Es el órgano que más oxígeno consume. Por eso cuando estamos nerviosos, histéricos, empieza usted a respirar más deprisa. ¿No has notado que a veces me voy a marear, voy a perder el conocimiento? Esa hiperventilación hace que no llegue oxígeno y por lo tanto que esto no funcione. Por eso lo que hacemos es, usted se tumba con las piernas en alto, para que baje el riego sanguíneo y llegue más oxígeno. Cuando ocurra eso, lo único que tiene que hacer es parar y respirar profundo, para llenar de oxígeno ese cerebro. Lo segundo que consume, la glucosa, que es la gran moneda energética del cuerpo. La glucosa, ¿de dónde la sacamos? De los alimentos. ¿Se trata de que me ponga un morado a bombones? No exactamente, pero podría ser. De todos, la glucosa procede fundamentalmente de los hidratos de carbono, es decir, el pan, el arroz, la legumbre, los cereales. A ser posibles, comerlos por la mañana. Desayunar es muy importante. Y dejar de comerlos en torno a las 3 de la tarde, pero por otra cosa que se llama pico insulínico, que los diabéticos saben de qué va. Cuando yo desayuno bien y me enfrento a una tarea cognitiva, estoy mejor preparado, por eso hay que desayunar, le decimos a los estudiantes. Cuando usted tenga una reunión importante, cuando tenga que enfrentarse a algo que le consuma recursos cognitivos, introduzca glucosa en su boca. Por eso en muchas reuniones, en los bancos, verán que hay cestitos de caramelos o chocolatinas. Eso no es para endulzarte. Eso es para que al comer glucosa tengas esa sensación de satisfacción y tomes supuestamente mejores decisiones. Con las preferentes no sé si hubo chocolate o caramelo. Con lo cual, ustedes cuando introduzcan glucosa, ese chocolate, ese caramelo, desayunen bien, su cerebro va a funcionar mejor. Y cuando lo oxigenan también. Con lo cual, puntos importantes respecto a lo que comemos. ¿Somos lo que comemos? Sí. ¿Y saben por qué? Pues porque también hay neuronas, y esto no se lo he dicho, en 2 sitios más fuera del cerebro. ¿Hay neuronas fuera del cerebro? Sí, señores. En 2 sitios importantes. Son neuronas muy rudimentarias, muy antiguas, pero están. Unas 40.000 en su corazón y unas 50.000 en el estómago. Por eso cuando antes les ha dicho, hagan caso a sus corazonadas o a que se lo diga la tripa, háganle caso. Porque son esas neuronas rudimentarias mandando señales de aviso. Con lo cual tenemos neuronas ahí y las tenemos ahí. Por eso dentro del mundo de la psicología, que aquí veo psicólogo y estudiante, la psiconeuroinmunología estudia ese tipo de órganos. Con lo cual, el corazón y el estómago. El estómago tiene neuronas, por lo tanto, ¿somos lo que comemos? Oh, sí. Metan porquería a su cerebro y su cerebro se lo agradecerá. ¿Comida chatarra? Pues sí, toda la que sea difícil y que genere mucha oxidación. Fritos, rebozados, comida lo que está rico. De verdad. La bollería industrial, el brócoli. ¿Por qué no nos atrae el brócoli? ¿Verdad que el brócoli es bueno para el cerebro? Comer sano. ¿Por qué? Lo más importante para su cerebro, 2 cosas importantes, mega importantes, aparte de la glucosa. El omega 3 y el omega 6, muy necesarios para las conexiones sinápticas. ¿Dónde está el omega 3 y el omega 6? En el salmón noruego y en los frutos secos. Con lo cual, cuando tengan que hacer una gran función cognitiva, o los deportistas que van a hacer un esfuerzo supuestamente también cognitivo, lo que hacen es uvas pasas y frutos secos. Es lo que mejor va al cerebro. Podríamos sobrevivir con una dieta solo de frutas, pasas y higos secos, y almendras, y nueces, y chocolate. Chocolate negro tiene una sustancia muy importante que es neuroprotector y cardio, el negro. Porque el que lleva leche ya tiene grasa. Así que si el chocolate negro lleva frutos secos, ya pueden decirlo, me la ha recomendado la enfermera psicóloga. Sí, y está documentado. Está documentado. Con lo cual, eso sumado a todo lo demás que es importante para tu órgano. Y tu organismo, por cierto, ya les informo, una pena ahora que viene la Navidad, su metabolismo no ha evolucionado nada desde que salimos de las cuevas de Atapuerca. Nada. Tienen ustedes el mismo cuerpo que tenían los Homo sapiens hace 200.000 años, que han dicho que salimos de Botswana, que ha venido la noticia ahora hace poco, que fue de donde salió el origen. 200.000 años, tu metabolismo es el mismo. ¿Para qué estaba diseñado el metabolismo hace 200.000 años? Para sobrevivir a base de comer una vez al día, si comías, correr delante del mamut o detrás y procrear. Es decir, para tener una vida totalmente activa física.
físicamente. ¿Qué actividad física hacen ustedes? No sé si me están entendiendo. Porque su cuerpo sigue diseñado para aquello. Y otra mala noticia para los que nos gusta comer. A partir de los 25 años, año arriba, año abajo, empezamos un lento proceso llamado envejecimiento. A los 25 años, no sé si me acaban de entender. Lo que tiene usted, dígalo así, porque está todo en la mente. 25 años empezamos el lento declive físico del envejecimiento. Ese envejecimiento se acelera cuando tenemos un proceso oxidativo excesivo. ¿Cuándo hay procesos oxidativos excesivos? Con el estrés emocional y con el exceso de... ¿Comemos mucho? Oh, sí. En la Edad Media sobrevivieron comiendo una vez al día, ya que hemos llegado. A partir de los 25, las últimas noticias dicen que dieta de 1500 calorías. Aunque sea usted minero. No sé si me entienden. Comer la mitad de la mitad. Lo que dicen los japoneses, con esto acabo, para vivir muchos años. Ya saben que Japón es el país más longevo, España lo será en el 2050. A ver cómo lo hacemos para cuidarnos unos a otros. Lo único que dicen es comer la mitad, andar el doble y reír el triple. Ese es el secreto de la longevidad japonesa. Es bueno y es real. Comer la mitad, andar el doble y reír. Muchas horas, poco plato. Eso, poco plato y mucho trabajo. Encima las enfermeras en primaria y saber vivir, que ha hecho mucho daño en este país. Yo propongo ir de caza al supermercado, es decir, comprar poco y ir muchas veces e ir andando. Es decir, cargar poca cantidad, pero vas como de caza. Y ciertamente yo creo que no iría mal tampoco, porque claro, al super vamos a ir, no vamos a ir a cazar. No, porque ahora nos lo traen a casa. Sí, pero por eso propongo. No sé si me están entendiendo. Sal andando, coge poco peso y haces la compra del día. Y no. El cerebro está diseñado para pasarlo bien y lo pasamos bien haciendo tumbing. Lo del tumbing se nos da. Con lo cual luchamos contra nosotros mismos. Y bailando. Y bailando. Bueno, el modo descanso, en las recomendaciones hemos estado hablando del sueño. Entonces vamos a hablar de fallos en el sistema, porque yo no sé si este aparato trae garantía o qué. No, y no está en devolución. Nada, No, una vez que vienes al mundo esto es lo que hay, apáñate. Pero lo único bueno que tiene el cerebro es que como tiene plasticidad, eso que les he dicho que su estructura cambia, podemos modificar el cerebro hasta el final de nuestros días. Aunque haya mucha gente que dice, tengo 50 años, no me voy a sacar el carnet de conducir. Tengo 60 años que me voy a ponerlo a estudiar. Si ya estoy muy vieja. ¿Les suena? Hay una cosa muy mala con la mente, de esto hablamos un poco los psicólogos. Si tú le das instrucciones a tu cerebro se las crees. Cuanto más le digas al cerebro, no valgo, soy viejo, soy un inútil, soy tonto, tu cerebro hará todo lo posible para darte la razón. Es que una mentira repetida parece una verdad. Correcto. Con lo cual, una de las grandes ventajas que tiene tu cerebro es que es modificable y le puedes cambiar hasta el final de los días. De dos maneras, haciendo ejercicio físico, ya lo siento, hay que andar, y dos, dando combustible. Y el combustible es venir a conferencias como estas. Leer libros. Ver el Sálvame no. Porque hay un estudio noruego, esto es real, que dice que el cotilleo, esto que hacemos en la plaza del pueblo, es bueno para el cerebro y es real. De hecho tenemos un gen específico para el chismorreo. Está detectado. ¿Por qué? Porque chismorrear es socializar con la vecina. Piénsenlo lo que acabo de decir. Chismorrear es bueno, por eso el Sálvame hasta cierto punto a mucha gente le hace compañía. Aunque yo creo que es malo porque, en fin, nos idiotiza, pero nos ayuda porque el chismorreo es necesario. Ese chismorreo mantiene a las personas activas. El estudio de Noruega decía que las personas que viven en los pueblos, en la zona rural, que conectan con los vecinos, hablan y chismorrean, tienen mejor función cognitiva y envejecimiento que los que viven en las ciudades, que viven en un noveno sin ascensor y no salen de casa. No sé si me acaban de entender. Socializar, seguir manteniendo el combustible del cerebro es una manera de que dure muchos años. Eso está relacionado con el mantenimiento. Por lo tanto, ¿de quién depende el mantenimiento del órgano? De lo que tú hagas y de lo que tú le des al cerebro. Pero bueno, el servicio técnico también hace algo. O sea, médicos, neurólogos, psicólogos, hacen, ¿no? Hacemos lo que podemos. Problema que tenemos con lo que hacemos con lo que podemos, que solo te tratamos cuando hay un problema. Claro. No, ustedes no vienen a nosotros para estar mejor. No vienen a pedirnos consejos de salud. Eso lo buscan en YouTube o con la vecina del quinto. Lo típico de me ha dicho Manolita que esto va bien. Y van ustedes y se lo toman. Recuerdo que España es el país que más se automedica de Europa. Con lo cual, con lo de los consejitos también. ¿Cuándo vienen a pedirnos ayuda los sanitarios? Cuando está roto el aparato.
Y a veces lo podemos remediar, pero a veces es mucho más complejo. ¿Qué hacen en Finlandia? Que saben mucho los finlandeses. Tienen asignaturas de cuidados de la salud y uno específico para cuidar el cerebro, desde los 3 años. ¿Por qué? Porque es el órgano que tendrá que acompañarle a usted toda la vida. Y si no cuida usted el cerebro, en alimentación, en ejercicio, en procesamiento emocional, este cerebro se va a ir fundiendo a medida que cumplamos años. Y ahí aparecerá la tan temida enfermedad de la enfermedad de Alzheimer. Es un tipo de demencia que se asocia al envejecimiento. Cuanto mayor es una persona, más probabilidades hay de que ese cerebro envejecido, deteriorado, padezca la enfermedad, pero estamos empezando a tener, por desgracia, también mutaciones en gente joven. No sé si lo han visto en Valdecía, hace poco hemos detectado el caso de una compañera, 27 años con un Alzheimer. Uno de los casos más jóvenes de toda Europa. Pues sí, fallos hay muchos, pues desde el Parkinson, el TDA, de toxoplasmosis, pero tú eres especialista en envejecimiento y en Alzheimer. Y no sé si quieres comentarnos algo respecto a esto, al mantenimiento. El cerebro es un órgano que se puede lesionar, igual que a usted se le lesiona la cadera, el hígado o el corazón. Lo que pasa es que el cerebro lo controla todo. Con lo cual hay infinidad de enfermedades. Pero les recuerdo que hay 2 tipos de enfermedades dentro del mundo del cerebro. Las enfermedades orgánicas, es decir, cuando se lesiona el cerebro, un ictus, un derrame cerebral, una depresión mayor, que es un déficit de órgano, una psicosis, una esquizofrenia, es un fallo orgánico, y luego están las enfermedades que, digamos, no tienen una base orgánica, ¿no? Que es lo que tratamos muchas veces en psicología, la ansiedad, los trastornos límites de la personalidad. No hay una base orgánica, es fruto de ese proceso de la mente. Muchas de las enfermedades neurológicas que tienen una base orgánica, como la depresión mayor, el Parkinson, Corea de Huntington o las demencias, tienen una base orgánica. El problema es que no tenemos ni idea de cuál es la causa, que eso es lo que ocurre con el Alzheimer. Si ustedes me preguntan cuál es la causa del Alzheimer, les diré que el 90% de los Alzheimer, que no son genéticos, la mayoría de Alzheimer no lo son. Si su madre tuvo Alzheimer, probablemente usted no lo tenga. Hay muy poca gente que lo hereda, tiene una carga genética, pero los motivos no los sabemos. No sabemos si es que el cerebro ha envejecido, hay un virus por ahí que aún no hemos detectado, no sabemos la causa del Alzheimer. Pero el Alzheimer es una enfermedad que cursa con la muerte de las neuronas. Y si las neuronas del cerebro se mueren, ¿qué le ocurre a ese cerebro? Que se va apagando poco a poco. Por eso, que sepan que de todas las enfermedades neurodegenerativas, la más prevalente a nivel mundial y la que más duro pega es el Alzheimer. De tal manera que cada 3 segundos en el mundo hay un nuevo caso. La que más pega, y simplemente para que les suene, porque es un poco el Alzheimer, es la enfermedad de los viejos ya chochean, ¿para qué vamos a invertir dinero en curar el Alzheimer? El Alzheimer genera más gasto económico que el cáncer, el SIDA y las enfermedades cerebrovasculares juntas. Lo vuelvo a repetir, a nivel mundial. El Alzheimer, las demencias generan más gasto económico de todo tipo, sanitario, económico, social, más que el cáncer, el SIDA y las enfermedades cerebrovasculares juntas. Pero a nadie le importa. Y lo digo en serio. A los políticos les va más porque el cáncer afecta más a gente joven, porque el Alzheimer le afecta a la gente mayor, pero les aviso que ya es una pandemia. Y que a medida que vayamos envejeciendo, les he dicho que España será el país más viejo del mundo en el 2050, habrá más prevalencia de Alzheimer. Y nos dan muy pocos recursos para investigar. Ese es el problema. Y luego unas precauciones o advertencias. ¿Qué ocurre si consumimos alcohol o marihuana en el cerebro? Si sufre, si se altera su estructura. Y importante también, supongo, la edad en la que eso se hace, porque ese cerebro joven a veces se sobreestimula o prueba cosas, ¿sabes? ¿Cómo afecta eso? 2 cosas para responder y me lo responden ustedes. Segunda poda neuronal, adolescencia. Punto importante, el cerebro tiene plasticidad cerebral, es decir, cambia la estructura hasta el día que te mueres y depende de los estímulos que le metas. Si le metes estímulos tóxicos, ¿qué le pasará al cerebro? Y si lo haces en la adolescencia, que es la época de cambio del cerebro, para que se hagan una idea, el último estudio que han hecho en la Gimbernat, fisioterapia, logopeda, que lo estamos replicando en la Escuela de Enfermería, en la tesis doctoral, que lo ha hecho el equipo de deterioro cognitivo de Valdecía, con el doctor Pascual Sánchez Juan, que es con el que yo colaboro, hicieron un estudio de los bebedores de botellón. Cómo el botellón, el consumo rápido, masivo, muy rápido el fin de semana, afecta a la inteligencia, la memoria y la concentración, a niveles brutales.
Lo que pasa es que el cerebro joven, como tiene una gran capacidad de recuperación, no se le nota tanto. De todas las drogas, la que más afecta al cerebro, porque es muy rápida, psicoestimulante, la cocaína. Volvemos a tener un repunte de cocaína y no necesariamente extracto social bajo. Cocaína va directamente y te funde el cerebro. La segunda, que va mucho más rápido, el alcohol, sobre todo en cantidades masivas. Aunque ustedes me digan, la copa de vino, bueno, pues yo aprovecho de decirlo, la copa de vino no está demostrado científicamente que sea bueno para la salud, pero te da un gustazo. Entonces llega un momento que la felicidad vale una copita de vino, no dos Simón. Bueno, ¿vale? Y después el tabaco. El tabaco tiene una particularidad muy extraña. Y es que hay un estudio que está demostrado que es un protector del Alzheimer. Y me explico. Hay una fase dentro del Alzheimer que destruye las neuronas de una manera determinada y la nicotina se adhiere a ese receptor impidiendo la muerte de la neurona. Con lo cual la gente empezó a decir, fumar previene el Alzheimer. A lo que yo siempre respondo, da igual porque te vas a morir antes de un cáncer de pulmón. Así que no fumen. No sé si me entienden. Todo es malo. ¿Que te vas a dar el gustazo? Chocolate negro. Que es bueno, igual de adictivo. ¿Y la marihuana? La marihuana tiene muchas controversias. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad terapéutica. Saben que en Cataluña está legalizada con fines terapéuticos porque alivia el dolor. Es una morfina natural que alivia el dolor. Nunca fumada, porque fumada lo malo no es la marihuana, es el tabaco que mezclas con ella. Pero la marihuana tiene un pequeño problema y es que si la tomas en unas dosis elevadas genera mucha adicción. Es muy adictiva, eso de un porrete, un porrillo, genera muchísima adicción. Y esa adicción es acumulativa y daña especialmente los lóbulos frontales y la memoria. Con lo cual distorsiona mucho el pensamiento y la lógica. Alivia el dolor, te hace sentir en un estado de paz y demás, pero directamente la parte del pensamiento, la no. O sea, que malo en todos los sentidos, pero la adolescencia, como está todavía en creación, por esa puede anular muchísimo. Incluyendo el botellón de fin de semana, aunque luego entre semana funciones no cognitivas en atención, concentración y inteligencia, brutal. Es que eso, yo quería que lo marcaras, porque creo que es interesante. Pero tenemos un problema importante porque campañas para prevenir el botellón, ¿cuántas llevamos? Dios mío, muchísimas, y no llegamos a dar con ello. No damos con la clave, porque el alcohol en esa edad no sirve para pegarme el subidón, sirve para algo que necesita el cerebro, que es socializar. Es la gran función que tiene el alcohol, que es la socialización. Pero claro, luego te vas a Palma de Mallorca y ves a los alemanes que también socializan por 50 años. No sé si me entienden, es la lucha contra esa búsqueda intensa que hace el cerebro del placer. Pero entra la razón diciendo, pero es malo. Pero dice la emoción, pero lo paso bien. Pero es malo. ¿Esa le suena cuando ustedes se ponen a dieta? De me gusta el donut, pero es malo, pero me gusta el donut, ¿le suena? Ahí entramos los psicólogos. Y nos comemos el donut. Y nos comemos el donut. Bueno, ¿queréis hacerle alguna pregunta? Tenemos un ratito, ¿no? Sí. Vamos a hablar con ella. ¿Le vas diciendo tú a quién quieres contestar? ¿O te marco yo? Yo voy marcando, allá hay una mano. En la dislexia se podría... La dislexia. Sí. ¿Saben? La dislexia es una entidad que acabamos de descubrir hace relativamente poco. Y cuando decimos descubrir es que por fin alguien le ha puesto un diagnóstico y un tratamiento. La dislexia es desde las dificultades para leer, para escribir, aquí tengo una docente que de esto puede decir mucho, las dificultades de lectura, escritura, modificación del orden de las letras, hasta entonces se decía que eran problemas de los alumnos. Hoy ya la tenemos tipificada. Sabemos que tiene una base genética, pero no hemos dado con la clave. Y también sabemos que tiene una parte importante en la cual si la diagnostico muy tempranito puedo tener herramientas para modificarlo. Pero cuanto más tarde en el proceso evolutivo del niño la detecte, más me va a costar. ¿Por qué? Porque ese cerebro ha aprendido a leer, a escribir o a relacionarse con el entorno de una manera errónea y la está repitiendo y a base de repetirla la sigue repitiendo. Entonces ese proceso de aprendizaje requiere desaprendizaje. ¿Qué tenemos de positivo? Que ahora ya por lo menos, sobre todo los docentes, lo identifican como un problema. Porque si no lo identifico el problema no existe. Y tenemos muchísimos niños con problemas serios de dislexia que nadie les hace caso. Y tenemos adultos con problemas de dislexia que hoy se empieza a relacionar con dificultades de atención, concentración y depresión, pero tampoco sabemos por qué, por esa base genética. ¿Dónde son pioneros en dislexia? Francia, Alemania y Estados Unidos, donde ya tienen programas de screening precoz desde la infancia para detectar a esos niños, que simplemente se cree que tienen un cableado en el cerebro un poquito distinto. Sin más, es un cerebro un poquito distinto.
distinto. El problema es que como el niño no sabe que su cerebro es distinto, él ha aprendido de esa manera, que no está adaptada al sistema educativo. No sé si me estoy respondiendo a la dislexia. Primer punto, localizarlo, porque hasta ahora, ni caso se le hacía. Claro, aquí habrá disléxicos que habrán aprendido pues como habrán podido y con herramientas. Hay una manita. Sí, hay. Gracias por su ponencia y por su expresividad. ¿El sueño crónico afecta al lóbulo frontal? Y si es así, ¿de qué manera? Sí y no. El insomnio crónico afecta a todo el cerebro, porque si yo no descanso, el cerebro completo no descansa. Pero las dos áreas más afectadas por el insomnio crónico son el hipocampo, que es donde está la memoria, y los lóbulos frontales, que es donde está el pensamiento a largo plazo. Lo que pasa es que el cerebro es un órgano con una gran capacidad de resistencia, es el órgano más resistente, es capaz de pasarlo mal, situaciones, penurias, insomnio, enfermedad, y aún así resistir y recomponerse. Por eso hay gente que tiene insomnio crónico de años y parece que su función funciona bien. Problema del insomnio crónico, que hacemos dos cosas: una, dormir mal, y dos, medicarnos. La medicación también tiene efectos negativos para el cerebro. Sobre todo los hipnóticos y las benzodiazepinas, muy a largo plazo, dañan también el hipocampo. Por eso el insomnio crónico está muy relacionado con la demencia, la depresión y especialmente con el Alzheimer. Por eso lo primero que estamos empezando a hacer ahora con el Alzheimer es hábitos de vida saludables. Lo primero que le decimos a todos: caminen, muévanse. ¿Quieren hacer algo bueno por su cerebro? Muévanse, salgan del sofá. Lo segundo que le decimos: socialice, aunque sea con el cuñado, pero socialice. Hable, comuníquese, salga de casa, porque cuanto más se encierre, peor. Y lo tercero, duerma bien. O dicho de otra manera, intente descansar. Insomnio crónico, muy preocupante para el cerebro. Y le hacemos muy poco caso. En la primaria, a veces cuando viene la gente, es que no duermo bien, unas pastillitas. No. Sí. Bueno, usted lo ha explicado muy bien, pero ahora queda una cosa, que es que la mujer tiene el cuerpo calloso superior al varón. Bueno, la pregunta, 2 segundos de pregunta, es una cosa. ¿Qué opina de la neurogénesis? Y yo creo que el cerebro actúa de forma cuántica. ¿Qué opina usted de eso? ¿De forma? Cuántica. Explíquemelo, lo de cuántico. Como el cuántico ya sabe que está al mismo tiempo en un sitio o en otro. Parece ser que el pensamiento... Vamos a empezar con la primera pregunta. Cuerpo calloso. Cuerpo calloso le decía que es la comunicación de un lóbulo a otro. Los últimos estudios dicen que las mujeres que fueron estudiadas, en el único estudio que hay que lo dice, lo tenemos más desarrollado. Es decir, hay más conexión entre un hemisferio y otro, más que el hombre. ¿Por qué? Porque culturalmente la mujer es multitarea. No sé si me acaban de entender. Y el hombre culturalmente, ya no los jóvenes de hoy, pero el hombre es más, solo trabajo en este área, por lo tanto no tengo que conectar tanto los lóbulos. Esa es la crítica que han hecho ese estudio. Pero tenemos el cuerpo calloso, depende del estímulo que le dé. Segundo, neurogénesis. Usted es la tercera vez que me hace esta pregunta en las conferencias, le gusta esa pregunta. Neurogénesis es que producimos neuronas nuevas, porque una vez me dijo un jefe de servicio, ¿verdad que sí?, que la neurogénesis no existe, entonces yo os lo vuelvo a contar. Neurogénesis es que producimos neuronas, ser profe requiere tener buena memoria. Neurogénesis es que usted produce neuronas nuevas, que no lo he dicho porque no ha salido. Hace unos 25 años, cuando estudiamos en la facultad, se decía que la neurona es la única célula del cuerpo que no se regenera. Hoy sabemos que sí, pero muy poquitas, unas 1500 al día, a partir de células madre, que se convierten en neuronas. Esas 1500 van directamente al lóbulo frontal, hasta el punto de que ya hay ensayos clínicos, hace 15 años que se empezaron, que hablan de trasplante de neuronas. Ya veremos en qué queda eso, pero eso existe ya desde hace 15 años. La neurogénesis existe, de hecho hay un estudio de este mismo año de la revista Science que lo publica, que seguimos generando neuronas hasta los 92 años y que dependen de la estimulación externa. Otra vez, usted estimula, utiliza el cerebro, genera nuevas neuronas, pero 1500 de momento son pequeñitas para las miles de millones que perdemos. Pero de aquí a 10 años seremos capaces de producirlas en laboratorio y, quién sabe, implantarlas, igual que hacemos con la gente que es diabética y les falla el hígado, ya hay trasplantes de hígado de células madre, ¿por qué no trasplantes de neuronas? Y la última, la cuántica. La física cuántica es probablemente de todas las físicas lo más complicada de lejos. Aquí el marido de este señor sabe mucho de física, aunque sea astrofísico. La cuántica dice que una partícula es capaz de estar en 2 sitios a la vez. Para eso existe el acelerador de partículas de Suiza, del CERN. ¿Somos cuántica? Pues si las partículas están en 2 lugares a la vez y estamos formados de partículas, ¿por qué no? Pero eso ya escapa al pensamiento de la neurología y la psicología, y eso lo estudian los
filósofos y los metafísicos. Fíjense si lo estudian, que en el CERN de Suiza, además de ingenieros, físicos y matemáticos, hay filósofos para hablar de física cuántica. ¿Por qué no? Pero de momento, con saber que yo estoy aquí, que el chocolate está aquí, que están los dos Todos estos chavales que toman lo del botellón y eso, que vamos, que lo hacen asiduamente y durante varios años y eso, entonces ya tienen el cerebro un poco tocado, ¿no? Pero ¿son recuperables o...? Claro, ¿O siempre van a tener algún defecto? El problema que tenemos ahora es que los estudios que estamos haciendo de momento son muy puntuales y estamos empezando a hacerlos longitudinales, es decir, coger esta muestra de chavales y seguirles durante 20 años para ver los efectos que tienen. Esos estudios todavía no los tenemos. Lo que sí sabemos es que el hecho de que ese adolescente en un momento determinado deje de beber, que suele ser cuando no tiene dinero, tiene que buscar primer trabajo o ya dejó la universidad, el hecho de que reciba estímulos como el deporte y el estudio hace que esas taras, por así decirlo, que ha perdido con el alcohol, las recupere. Porque ese cerebro tiene esa gran plasticidad. Con el alcohol es recuperable. Con la cocaína, la heroína y las anfetaminas, no sé si han visto los últimos estudios de una madre que ha hecho un vídeo viral de su hijo universitario consumido por la heroína, totalmente paralítico y dependiente con 20 y pocos años, porque la cocaína y la heroína le ha fundido el cerebro. El alcohol, como es más puntual, es más recuperable. Por eso de meterles miedo a los adolescentes no funciona. No sé si les entiende. No bebas, que el cerebro se te va a fundir. ¿Y qué? Te dice el adolescente. No sé si tienen adolescentes en casa. ¿Y qué? Le dicen. Pero sí es recuperable. Por eso le digo que ese cerebro es fantástico. Lo que más nos preocupa es la cocaína, la heroína, que hemos vuelto a tener un repunte en España con la crisis. ¿Se acuerdan de la heroína? Pero inyectada no inyectada, ahora misma se sigue fumando porque es más barata que la cocaína. Ahí es donde tenemos problemas, con las drogas, no tanto con el alcohol. Y otra pregunta, Sí. la marihuana que dijo que no se fumaba, ¿cómo se tomaría? Cuando está comercializada para uso clínico suele ser en forma de galleta. En forma de galleta, de hecho se cocina galleta en el Clínic de Barcelona, que fue donde fueron pioneros en el servicio de oncología, te dan una sustancia dentro de la farmacia y te hacen galletas de avena, en forma de puré, porque se suele deshacer, o a veces en forma de infusión, porque es una dosis más controlada. Las drogas no solo es la sustancia pura, sino la manera en la cual la introduces en el cuerpo. Por eso no es lo mismo la heroína inyectada que la heroína fumada, porque el vehículo por el que transporta la sustancia cambia. El problema que tiene la marihuana es que cuando va fumada, el problema es que la metes con tabaco, y es el tabaco el que genera la adicción. No sé si me están entendiendo, mucho más. La marihuana es muy adictiva, pero en formato porro, por el tabaco. Porque el tabaco no es la nicotina la que genera adicción, ¿verdad, querida fumadora? Sino las otras sustancias que lleva el tabaco. ¿Y la hoja de coca que toman en México y por ahí? La hoja de coca normalmente se toma en Perú, pero es para el mal de alturas y normalmente solo se vende en zonas muy concretas y se mastica y se pone debajo de la lengua, porque cuando la coca tiene una sustancia alucinógena, pero en dosis muy chiquititas mezclada con la saliva, lo que aumenta es la vasodilatación, y la vasodilatación hace que entre más oxígeno, por eso viene bien para el mal de altura, pero no genera adicción, aparte de poner los dientes asquerosos, todo lo demás no genera adicción. Y no la venden en todas las partes del Perú, solo en zonas muy concretas. Sí, bueno, lo primero que voy a decir no era el tema que iba a preguntar, pero bueno, viene al hilo de esto de la física cuántica y tal. Sí. Yo recuerdo haber leído algún artículo, como no podría explicarlo, Sí. pero simplemente recuerdo haberlo leído, sobre el tema de la neurociencia, incluso, neurocientífico, en el que sí se asociaba, era una teoría, sí se asociaba de alguna forma la creación, vamos a decir, la génesis de la mente respecto a las funciones meramente fisiológicas, vamos a decir, Sí. del cerebro, y se asociaba con la posibilidad de un funcionamiento cuántico. No sé explicarlo, lo he leído, pero no era eso lo que quería preguntar. Digo que el instinto de supervivencia es algo que tenemos todos los seres humanos. No, todos los seres vivos, perdón. Desde una mosca, si uno anda persiguiendo a una mosca y la quiere matar, la mosca se va a escapar, hasta por supuesto todos los seres humanos. Y el cerebro es un instrumento
de ese instinto, por supuesto, pero tiene también más factores, el cerebro humano en concreto. Primero una aclaración, yo no diría que tenemos cerebro, sino que somos cerebro y cuerpo. En general, el cerebro y el cuerpo yo creo que forman una especie de casi de unidad indisoluble, pero bueno, somos cerebro, no es que tengamos, ¿no? Como tenemos un objeto. Y yo creo que el cerebro, aparte de que por supuesto cumple esta función de facilitar, de proveer la supervivencia, pero bueno, en el caso humano también es capaz del pensamiento simbólico, de hacerse preguntas que no tienen directamente que ver con la supervivencia, de crear el arte, la religión, la ciencia incluso, el afán de conocimiento. No necesitamos conocer el origen del universo para sobrevivir, nos da exactamente igual a la hora de sobrevivir. No, simplemente como recalcar que el cerebro humano tiene unas cuantas funciones, afortunadamente, y es lo que nos hace humanos, lo que nos hace grandes, felices y desgraciados. El cerebro les he dicho que está diseñado para sobrevivir. Todo lo demás, el arte creativo, la religión, respondernos a preguntas, la conciencia, el alma existe, están al servicio de la socialización. Porque somos cultura. Y la cultura es la que nos provee de respuestas. Y este cerebro se hace preguntas. Y esa socialización, incluso la de la asceta que se va al Himalaya a pensar en la cuántica divina y todo lo demás, su finalidad de socialización es el autoencuentro consigo mismo. Ahí entramos los sociólogos, psicólogos, los curas, los sacerdotes, la metafísica. La socialización consigo mismo, entonces. Porque somos animales sociales. ¿Qué hacemos cuando estamos con nosotros mismos? Hablar. ¿Qué es el pensamiento? Un diálogo íntimo. Socialización con el ser más desconocido de la galaxia, que es uno mismo. Eso lo decía Buda, pero eso ya. Y lo otro, le recomiendo que lea. Y la inquietud, también hay, claro, hay algo que nos. Por algo salimos de la cueva de la puerta. Hay algo que nos empuja y que nos hace ser culos de mal asiento. Mira, hay una pregunta. Ahí acá y luego allá. Sí. ¿Qué influencia tiene la meditación en el cerebro? Y luego si existe una zona relacionada con la espiritualidad del cerebro. Correcto. La meditación, que no es ponerse a hacer así, con el incienso y viendo a Buda, a ver si se me aparece. La meditación es una de las funciones cognitivas que hace el propio cerebro cuando ustedes a veces se quedan con la mirada vidriosa y desenfocada. ¿Les ha pasado alguna vez? Igual hace mucho que no, pero de pronto te quedas parado, se te desenfoca la mirada y te quedas así como al helado. En trance. Eso es meditación. Se ponen las mismas ondas cerebrales que cuando haces un proceso de meditación consciente. Todo lo que sea meditación, mindfulness, que es focalización, parece a la meditación pero no exactamente igual. Procesos de relajación son momentos de stop. Y su cerebro, si se han dado cuenta, es un parloteo constante. Es como una hormigonera que da vueltas y vueltas, porque usted ahora está aquí sentado y está pensando, vaya foco, qué calor, y luego tengo que hacer, y mañana tengo que poner las lentejas, y a ver si le digo a mi hija. Cuando el cerebro para con la meditación, se focaliza con mindfulness, automáticamente está en un proceso de relajación, parecido al sueño profundo. Con lo cual la meditación está más que demostrada que es una de las maneras de proteger el cerebro. ¿Cómo se hace? Simplemente hay ocasiones que solo cerrar 2 minutitos los ojos, a ser posible cuando te levantas, pero sobre todo cuando te acuestas, simplemente es pensar en respirar. Solo pensar en respirar. Cuando viene un pensamiento le alejas. Respira, respira, respira. 2 minutos, ya está, meditación. Luego ya entra todo el proceso de mantras, etcétera, etcétera. Y la segunda pregunta que me habéis hecho, la espiritualidad. ¿Tiene que ver? ¿Existe una zona del cerebro? Pues es curioso, porque cuando han cogido a muestras de monjes budistas, hindúes, sacerdotes, monjas contemplativas, y las han puesto a hacer una resonancia magnética en un estado de trance, espiritualidad, sentimientos de compasión, las zonas del cerebro que se han activado han sido todas. Se activa el cerebro por completo. Porque se activa en la espiritualidad, cuando tú estás pensando en algo muy espiritual, el trascendental, el quién soy, dónde voy, a qué hora, no sé. A veces te lo preguntas, qué habrá después de la vida, de la muerte, etc.
Hay emociones, con lo cual se activa la parte emocional, hay raciocinio, porque el cerebro necesita comprender, y hay una función relacionada con la supervivencia. No olviden que de todo estamos programados para morir, y es a lo que más miedo tenemos. Con lo cual también se activa el cerebro, con lo cual la espiritualidad está en todo el cerebro. Y está relacionado con lo que comentaba él, esa capacidad de hacernos preguntas, trascender, etcétera, que se llama teoría de la mente o metacognición. Decimos los neurólogos y psicólogos que esa metacognición es donde está todo él cuando me hago preguntas, por qué me ocurren estas cosas, a dónde voy, quién soy, se llama metacognición y tiene un campo de estudio elevadísimo. Una preguntina. Sí. Al hilo de lo que comentabas antes de que vamos a carreras para todos los sitios, quería que comentases la repercusión del estrés en la salud del cerebro. Madre mía, yo creo que el estrés está dando de comer a mucha gente, porque hay mucha gente estresada. El estrés es una respuesta fisiológica que ayuda a la supervivencia. Si yo no me estresase, cuando viene el mamut diría, tranquilo mamut, relájate, que luego te caso. El estrés es una respuesta fisiológica rápida que te pone en situación de lucha o huye. Hay una cascada hormonal, etc. Ese es el estrés fisiológico. Pero el estrés fisiológico suele pasar muy rápido. Un estrés es cuando tengo que entregar una tarea rápido, o va a haber un accidente de tráfico y tengo que reaccionar rápido. Eso se llama estrés fisiológico. Pero cuando el estrés está mantenido en el tiempo, más de lo fisiológicamente saludable, se llama distrés, que es el nombre del estrés negativo. Cuando yo estoy estresada, se pone en marcha en el torrente sanguíneo las hormonas del estrés, la más importante, el cortisol. El cortisol me ayuda a activarme muy rápido. Por eso dicen que en Latinoamérica y en Cuba no tienen cortisol. Porque dicen, tranquila, voy llegando, tienen menos infarto, se cree que tienen menos cortisol. El resto tenemos mucho cortisol, y el cortisol me activa, me pone en modo lucha. Si ese cortisol está demasiado mantenido, el cortisol es la llamada cortisona, que habrán oído hablar de ella, demasiado mantenida, afecta a los órganos que llamamos diana, que son el corazón, los riñones y el cerebro. Y les afecta de manera negativa, porque estar en estado de alerta constante es muy estresante para el cuerpo, consume muchos recursos energéticos que me privan de otro lugar. Por eso el estrés mantenido, esos niveles altos de catecolaminas y de cortisol, en primer lugar que afectan es al corazón. Por eso ya les informo que la principal causa de muerte en España son las enfermedades cardiovasculares. En ustedes, caballeros, los infartos, y en nosotras los derrames cerebrales. Fruto del estrés, relacionado con el estilo de vida. Lo que comemos, lo que no nos movemos y el estrés emocional y psicológico. Tengo que hacer, es que si mis hijos, es que la carrera profesional, es que tengo que ganar dinero, es que... En Cuba no tienen infartos. Está estudiado. Tendrán otras cosas. Con lo cual, el estrés, el gran problema, y también llamado, no sé si lo saben, el asesino silencioso. El estrés mata el silencio. El asesino silencioso. De hecho, se cree que es el principal productor de muertes a nivel mundial. También se relaciona con el cáncer, pero con otro tipo de distrés. Con el más emocional, con el no valgo para nada, nunca llegaré a nada, jamás pagaré a fin de mes, por las hormonas. Por eso lo leo. Bueno, me hacen señales de que tenemos que terminar.